Listo, chicos. Entonces, iniciamos. Primero, a ver, vamos a hacer preguntas, ¿ya? Levantas la mano, por favor. Listo, Alison, no te preocupes. Levantas la mano, por favor, si sabes la respuesta. Recuerda que en un repaso, el repaso no se trata necesariamente de volver a repetir los temas que ya se han trabajado, sino se trata de ver qué tanta información de ese tema que se trabajó en un determinado momento tú has guardado, ¿ya? Teniendo en cuenta que el temario se te envió el día lunes, entonces has tenido tiempo de, si es que olvidaste algún dato, pudiste haber ver el video, estar revisando, me imagino, las anotaciones que has hecho, ¿ya? De tal manera que para el día del examen no te sorprenda. ¿Listo? Entonces, hablamos en el temario del primer tema, géneros literarios. ¿Alguien me puede decir la clasificación que nosotros tenemos en cuenta? ¿Quién la hizo? ¿Se acuerdan cuando trabajamos géneros Sí, literarios en el salón? ¿Por quién fue sí, realizada, Nico? por... Ah, yo pensaba que era clasificado. No. ¿Quién nos dio esa clasificación? ¿Se acuerdan? Hay un autor. Aristóteles. Ah, Aristóteles. muy bien. Aristóteles. Hola, tienen que participar porque voy a anotar su participación oral, por favor, ¿ya? Muy bien, Nicolás. Entonces, Aristóteles clasificó en grupos, ¿no? Justamente a los géneros literarios. Entonces, eh, ¿por qué los clasificó? ¿Qué tuvo en cuenta? Bueno, tuvo en cuenta el contenido y la estructura, ¿no? Que como nosotros podemos analizar cada uno de estos géneros, nos vamos a dar cuenta que una es diferente de la otra, que va a presentar características que la otra no tiene. ¿Listo? Entonces, dentro de la clasificación que nos plantea Aristóteles, ¿cuáles él tiene en cuenta? ¿Alguien sabe cuál es la clasificación? Género y especie. No. ¿Cuáles dijo? Los géneros literarios. Ah, sería Lírico, Ya, lírico, dramático dramático, épico, y... épico. Muy bien. Ya, esa es la clasificación que ha hecho Aristóteles. Lo ha distribuido en género épico, lírico y dramático. Sin embargo, hay otros autores que tienen en cuenta el género narrativo y el género didáctico, ¿ya? Para algunos, porque aquí sí hay una disyuntiva, para algunos el narrativo está dentro del épico, porque ambos narran hechos, cuentan o narran acontecimientos. Entonces, incluyen al narrativo dentro del épico, pero hay otros que no. Entonces, es bueno mencionarlo. Y por otro lado, tenemos el género didáctico, que se puede considerar como un texto extraliterario, ¿ya? Que tiene la finalidad de enseñar algo. Muy bien. Dime, Nico. ¿Mm? Ah, Levanta tu mano. Ah, ya. no, es que accidentalmente presioné. Ujú. Ya dime, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un género y el otro? Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué características claras y marcadas me puedes dar del género épico, género lírico y género dramático? ¿O todos son... Ya, eh, sus diferencias sería género épico, habla de las batallas, las victorias que hicieron los protagonistas y, y nos habla de los héroes que están en esa historia. El Ya. género lírico es el que el autor está haciendo esa historia en referencia a un familiar, a un amigo o un pariente. Ya. El dramático Género, es, Nico, un ratito antes que continúes. El género épico, muy bien, en la que van a narrar batallas, ¿listo? Hasta ahí estamos muy bien. El género épico. El lírico, ¿cómo me doy cuenta yo que ese texto pertenece al género lírico? También voy a encontrar de repente batallas, me van a contar batallas, me van a contar guerras, ¿qué me van a contar en el género lírico? va a hablar más en, más que sería mm, Un ejemplo de género lírico, Nico.
Un ejemplo podría ser que el autor hiciera esa historia en referencia a un amigo o un familiar o un pariente. ¿Y ahí qué escribe en relación a ese amigo, ese familiar, ese pariente? Como algo de, como un sentimiento. Ah, eso es lo que te estoy preguntando, ¿ya? El género lírico, por lo general, lo que va a expresar, a diferencia del género épico que nos representa, pues, batallas o hechos legendarios o ficticios, ¿ya? Donde vamos a ver, pues, que va a haber un enfrentamiento. A diferencia de eso, el género lírico se caracteriza porque expresa los sentimientos del autor. ¿Y cómo son Ujú. plasmados? A través de un poema, ¿no es cierto? Que está escrito en versos, ¿listo? Y que, como tú mencionaste, puede ser dirigido a un amigo, a un familiar, a la naturaleza. ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia de ellos con el género dramático? La diferencia de ellos. Dramáticos ya hablaría como drama y está diferenciado de que tiene finales felices, finales tristes o finales que sería al mismo tiempo felices o triste o juntos. Ya, muy bien. Vamos a ver, muy bien, Nicolás. Alison, Alison. Ya, Alison, me escribes por ahí, hija. Y los que tengan Miss, levantando para participar, ¿ya? Dime, Nico. pero hay un ratito al baño. Sí, sí, anda bien. Alison, dime un ejemplo, no, perdón, mencióname dónde podemos observar los géneros dramáticos. ¿Son representados también en poemas? ¿Vamos a ver de repente hechos legendarios? ¿O qué es lo que vamos a observar en un texto de género dramático? ¿Y dónde podríamos encontrarlo? ¿En un poemario, en un libro de ensayos? Eh, Probablemente podría estar relacionado a estar representado a un escenario, quizás. ¿Tú me puedes decir, Alison? Si aparte de Alison alguien conoce la respuesta, levante su mano, por favor, porque estoy evaluando. Ya, te mencioné el género dramático donde se representa. Y ahora sí, listo. El género dramático, Alison, ¿dónde se representa? A ver, Bianca. Ya está. Bianca. Bianca. No está Bianca. Matías. Dígame, Miss. Matías, el género dramático, ¿dónde se representa? Si alguien sabe la respuesta, levante su mano, por favor. ¿Un drama, Miss? Ya, pero ya muy bien, el género dramático tiene que ver con el drama, sí, pero ¿dónde se representa? Fingir está fingir. Fingir. Dime, a ver, vamos a escuchar a Yair. Dime, Yair. En la vida de la gente, Ya, pero ¿dónde lo puedo observar? Recuerda, el género, por ejemplo, nos dijo Nicolás que el género épico contaba hechos legendarios. Nos dijo que el lírico hablaba de los sentimientos. ¿Y el dramático de qué trata? ¿Qué tipo de textos? ¿Y dónde son representados estos textos? Dime, Adriana. Dime, Adriana. Allá. En teatros, muy bien. En los teatros, perdón, es donde se representa, o en los escenarios, pues, ¿no? El género dramático. Entonces, es necesario recordar que el género épico, como bien lo mencionó Nicolás, habla sobre hechos legendarios o ficticios, ¿ya? Se puede presentar a través de versos, poemas, ¿listo? Como por ejemplo la Ilíada, la Divina Comedia,
en la que vamos a ver estos hechos que pueden ser reales o ficticios, pero son legendarios en sí. En cuanto al género lírico, es muy fácil de reconocer del resto porque vamos a encontrarlo dentro de poemas y va a hablar o vamos a, al momento de analizar el texto, vamos a ver que el autor nos da a conocer sus sentimientos que pueden estar relacionados al amor, al odio, a fracaso, a la naturaleza, ¿listo? Que estas, por su parte, se subdividen en las especies que justamente también había mencionado Nicolás. Y en el género dramático, perdón, que está relacionado con el drama, ¿ya? Son aquellos textos que vamos o que van a ser representados en un escenario. Por ejemplo, a ver, ¿qué obra recuerdas tú que haya sido presentado en un escenario? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, listo, muy bien, Nicolás. Muy bien. Una vez, ya, y el género didáctico, recuerda que el género narrativo, hay algunos que lo incluyen dentro del género épico porque en ambas se encuentran narraciones, se encuentran, bueno, ambas narran historias, ¿no? Que pueden ser reales o ficticias. Pero ya el género didáctico es un género que se considera extraliterario porque no está relacionado a ninguno de ellos, sino que habla más de la forma de cómo enseñar. Pero igual se considera. Ojo que el narrativo y el didáctico no está dentro de la clasificación que hace Aristóteles, ¿ya? Eso hay que resaltar. Muy bien. Otro de los temas que está considerados para el examen final es el clasicismo occidental. A ver, ¿dónde se desarrolla el clasicismo occidental? ¿Recuerdas dónde se desarrolla el clasicismo occidental? Grecia y Roma. Muy bien, en Grecia y Roma. ¿Recuerdas entre qué años se están bordeando el clasicismo occidental? ¿En qué siglos puede ser? El 17 y el 18. ¿El 17 y el 18 seguro? ¿Seguro? Sí. Ya, a ver. Dime, Adriana. Adriana. Levantaste tu mano. Ya, bueno. Listo, muy bien. Dentro de... ¿Dónde se desarrolla? En Grecia y en Roma. Se encuentran ubicadas antes de Cristo y después de Cristo también. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hablar? A ver, del clasicismo occidental. Ah, otro de los que hemos, bueno, de las imágenes, si yo te doy aquí te aparece el nombre de Ducante Alighieri. ¿Recuerdas quién era quién era este personaje? ¿Recuerdas? Dante Alighieri. Dante Alighieri. Este personaje, ¿qué obra ha escrito? Que tú recuerdes. Divina Comedia. La Divina Comedia, muy bien. Cuando hablamos de Dante Alighieri, puede ser pregunta de examen, ¿cuál es su nombre real? Y justamente el nombre real es el que está aquí arriba, ¿no es cierto? Ducante Alighieri, ¿ya? Eso es para que repases en tu casa. Entonces, él es representante del Trecento italiano en el siglo más o menos entre el siglo XIV. ¿Ya? El término de Trecento viene de una voz italiana que significa arte y significa pues 300, ¿no? Que coincide con el periodo del prerrenacimiento. Si hablamos de Dante Alighieri, no podemos dejar de hablar de la Divina Comedia. Estos datos complementarios sería bueno que los revises en cuanto a especie, género, estructura, pero nos vamos a dirigir directamente a la obra, ¿ya? Por ejemplo, si recordamos la Divina Comedia, ¿cuántos escenarios tiene la Divina Comedia? 3. 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos escenarios? El infierno, el purgatorio y el cielo. Listo, muy bien. ¿Cuántos círculos hay en el infierno?
¿Recuerdas? ¿O cuántos hay en el purgatorio? Si hablamos de la Divina Comedia, ¿cómo se llama ese perro de 3 cabezas? Cerbero. Cerbero. A ver, a ver. Ya. Iba a decir Cerberus. 9 círculos. Ya. En el purgatorio, ¿qué es lo que hacen las personas al llegar al purgatorio? Si un alma llega al purgatorio, ¿qué tiene que pasar por ahí? ¿Qué hace ahí el alma? ¿Descansa? Ajá, muy bien, Adriana. Entra al purgatorio para limpiar, para limpiarse de todos los pecados y es un camino para poder ingresar al cielo. Antes de llegar al purgatorio, ¿por dónde pasa? Por el infierno, después al purgatorio y después al cielo. Dentro del cielo, como máxima autoridad en este campo está Jesús y María, ¿recuerdas? No. No, ¿verdad? Antes, bueno, pasamos por Jesús y María y todavía tenemos el encuentro de los ángeles celestiales que están mucho más arriba. Cuando Dante iba a hacer este recorrido, ¿por qué lo iba a hacer? ¿Por qué tenía la necesidad de ir al infierno, de pasar por el purgatorio? ¿Quién estaba buscando él? A Beatriz. A Beatriz, pero en el infierno y en el purgatorio se les caracteriza porque eran lugares oscuros. ¿Quién es su guía por estos escenarios? ¿Va Homero. a Dante solo? Homero. ¿Seguro? No, no es Homero. Hay uno que va como guía de Dante Alighieri. Es un poeta. ¿Recuerdas quién es? Virgilio. Virgilio. Virgilio, muy bien. Virgilio es quien acompaña a Dante y dirige en todo el camino, ¿no es cierto? En la que se va a encontrar justamente con este perro de 3 cabezas, se va a encontrar con varios en realidad que cuidan de estos, cada uno de estos círculos del purgatorio y del infierno. ¿Ya? Y para poder cruzar a este, tienen que cruzar un río. ¿Cómo se llama el río? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Uy, no están repasando. Y este temario ya tiene una semana. Ya, pero es necesario eso, ¿ya? ¿Cómo se llama el río? Queronte. Ahí está, Queronte. ¿Listo? ¿Cómo se llama el perro de 3 cabezas? También estamos recordando. ¿Listo? Muy bien. Otro de los autores que también hemos hablado es de Miguel Cervantes de Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Si hablamos de este personaje, ¿qué obra se te viene a la mente? Si hablamos de Miguel Cervantes Saavedra, ¿qué obra se te viene a la mente? El Cid. El Cid, ¿seguro? ¿Cómo se llama ya creo, en la carterita la veo. Miguel de Cervantes Saavedra, hay una obra, a ver, ahí está, ya me puso aquí Saldaña, El Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Ya, ¿me puedes contar quiénes son los personajes del Quijote de la Mancha? Don Quijote, Sancho Panza. Ya, ¿cómo se llama el medio de transporte de Sancho? Perdón, el medio de transporte del Quijote. ¿Su nombre o nombre de animal? Su nombre, tenía su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? Rocinante. Rocinante, muy bien. Ya, cuéntame. ¿De qué trata la historia? De
de un hombre que se llamaba Don Quijote de la Mancha, que como amaba mucho la lectura y, y su fantasía le llegó a la cabeza, eh, quiso también recrear su propia historia. Y es por eso que acompañar a un compañero y su caballo, que sería un burro, eso creo que es, se fueron y, y el Don Quijote de la Mancha miraba cosas que no era cierto, como los aldeanos que eran troles, el molino como Eran tres molinos. ¿Cómo los veía él? Como un gigante, dragones, creo. como gigante. Gigantes, Grandes de piedra. muy gigantes, listo, muy bien. ¿Qué más? Todo eso para encontrar a su amor Dulcinea. Dulcinea. Y dime, ¿cómo era el personaje Dulcinea? Realmente escrito por él. ¿Cómo era? ¿Era de verdad una princesa? Sí, ¿A quién, sí era quién es su Dulcinea para él? como una princesa para él. Ya, para él, pero según lo que describe el autor, ¿cómo la describe? Era, Era una aldeana, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Qué más? Y ¿Qué más después, de la lucha con los molinos? ¿Qué otra confusión tenía eh, el Quijote? ¿No recuerdas? ¿Recuerdas? no, Cuando le pide a unas personas que querían ir o querían pasar por el camino, ¿qué mencionó él? eso como que no puedes pasar, pero puedes pasar como una prueba, ¿no? Algo así. Claro. Y dime, ¿quién estaba dentro de sus, por decirlo así, dentro de sus cabales en esta historia? ¿Cuál era el papel de Sancho frente a todo lo que hacía el Quijote? Como un caballero. Ya, pero ¿qué hacía él? ¿Le seguía la corriente de los molinos o le decía, no, mi señor, son Le seguía molinos? la ¿Qué hacía? corriente. ¿Seguro? No. Le decía que estos son molinos y Una vez haber aceptado esa aventura con él, también se había dado cuenta que en realidad no, bueno, que el Quijote no estaba del todo bien, ¿no? Porque él tenía que aclararle que no eran gigantes, sino que eran molinos, ajá, ¿verdad? sí. Listo. Muy bien. Listo, muy bien. Ahora, otro autor que hemos trabajado, o bueno, otro tema que hemos trabajado es el romanticismo en Estados Unidos. ¿Recuerda quién es el representante del romanticismo en Estados Unidos? Es uno que escribe bastante en terror. Edgar Allan Poe. Muy bien, Edgar Allan Poe. ¿Recuerdas algunas obras de él? La caída Que yo- de la El gato casa, negro. El gato negro, ¿qué más? la Yo caída de solo la recuerdo el casa, gato negro, ¿viste? Ya. Dime, Nico. la caída de la casa, Usher. Usher, listo, muy bien, el corazón delator. Muy bien, entonces la representante del romanticismo en Estados Unidos. ¿Y qué significa romanticismo? romanticismo sería el, como, ¿Qué es el romanticismo? Una característica del romanticismo que recuerdes. Terror. ¿Es ¿De qué?
¿En contra de qué está el romanticismo? del realismo. Ya, pero si hablamos entre la razón y lo subjetivo, ¿en contra de quién está el romanticismo? Complejo. ¿Del complejo? ¿Recuerdas? Del neoclasicismo. No, mira, aquí está. Cuando hablamos del romanticismo, decimos que es un movimiento complejo que se opone ¿a quién? ¿A quién se opone? A la... ¿Qué dice aquí? A la razón. A la razón. Razón, se opone a la razón, ¿no? Porque en este movimiento va a sobresalir los sentimientos puros, la fantasía, la imaginación y la naturaleza. ¿Qué temas abarca el romanticismo? En realidad es una de las corrientes literarias que abarca la mayoría de temas, como es la libertad, el amor, las peleas, el rencor, el miedo, la expresión, la imaginación, ¿no? Es una de las corrientes más completas. Habíamos hablado de los románticos llamados, o también autores prerrománticos llamados los laquistas, que se desarrollaron dentro o durante el neoclasicismo. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a William Wordsworth, a Samuel Taylor, a William Blake, a Eduardo Jung, ¿no? Con cada una de sus textos representativos. Otros tenemos los autores poetas o llamados también rebeldes, que estaban en contra o estaban contra la sociedad, ¿no? Que eran Lord Byron, Percy Shelley, Joe Keats. Y los autores prerrománticos alemanes, que llamaron el grupo Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, que estaban representados por Lessing, Johann y Federico Schiller. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto también es para recordar, por favor, la característica de romántico es que defendía siempre la libertad del artista. Va a haber también reconocimiento en autores. Más va a ser pregunta general. Características del movimiento, por ejemplo, lo que te pregunté, ¿no? ¿A qué se opone el romanticismo? ¿Dónde surge el romanticismo? ¿O cómo surge? ¿En contra de quién surge el romanticismo? ¿Ya? Aquí tendría, ajá, ya del neoclasicismo. Surge en contra del neoclasicismo, pero dentro de su estructura se ve que hay una oposición muy clara frente a lo que es o la razón. ¿Listo? Otro, consideraban que la literatura debía seguir la belleza y no otro fin. Características del romanticismo es que era subjetivo, ¿ya? Exalta el yo individual, se crean nuevos géneros como la novela, el drama, la leyenda. Y hay una abundancia del uso del adjetivo. ¿Quién es el representante máximo del romanticismo europeo? Aquí está. Barber, en el examen sí, reconocimiento de autores, eso sí es importante, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, a Johann Wolfgang, ¿listo? ¿Quién fue, puede ser una pregunta en examen, quién fue considerado como el patriarca de la literatura europea? Ya sabes cuál es la respuesta. O fue llamado como el genio de Weimar, también ya sabes la respuesta. ¿Listo? Es necesario estar repasando. Y el último tema que hemos considerado para este examen justamente es lo más fresquito que hemos trabajado, que es el renovador de la poesía de la lengua española. ¿Quién es? César Abraham Vallejo Mendoza. Muy bien, César Vallejo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de César Vallejo no podemos dejar de hablar de una de sus obras que, o bueno, de las obras que son las obras más tristes, ¿listo? Los Heraldos Negros y Trilce, y cada una de ellas ha sido publicado en una época de la literatura diferente. Por ejemplo, Los Heraldos Negros habíamos mencionado que se había publicado dentro del modernismo y Trilce dentro del vanguardismo. Y si hablamos un poquito de Paco Yunque, ¿recuerdas de qué trataba la historia de Paco Yunque? Un niño que De un era niñito que un chico le abusaba y tenía a su amigo.
Díaz, cuando esté conversando, cuando esté hablando tu amigo, espera un momento, levanta la mano. ¿Listo? Vamos, Nicolás. Que era un niño que comenzó su primer día de escuela con el pie izquierdo, porque un niño rico que era el padre del, del señor que su mamá trabajaba y si lo llamara, y si lo llamara que él lo pegó y eso, le, él lo pegará más y su madre también, porque no quieres enojar con la patrona y así. Ya, ¿cómo se llama? Matías, ahora sí, puedes intervenir. Paco, Paco Yunque es con su mamá, trabaja con los padres del niñito que la abusaba. ¿Cómo se llamaba ese niño que abusaba de él? Me olvidé, mis. Su apellido era Grieve. Yo sé, ¿Cómo se llama? Paco, Humberto. Humberto, muy bien. ¿Y su amigo? También se llama Paco, pero tiene otro apellido. ¿Cuál es su apellido? Paco Familio. Ariña. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es la típica historia, ¿no? Del niño provinciano que viene a Lima y que justamente es hijo de de una de las sirvientas, de los patrones que también tienen en la misma escuela a su hijo y pues por el poder que tiene su padre, empieza a aprovecharse de él golpeándolo, insultándolo, incluso en el mismo colegio es donde reconocen pues que este alumno o este niño era destacado no por sus habilidades exactamente, sino por el poder o la influencia que tenía su padre. Muy bien, chicos, entonces igual por favor ten en cuenta el temario, repasa para tu examen, ¿listo? Que tengan buen día, nos vemos el día lunes. Chao. Chicos, cuídense. chao. Ya está el video de Cívica, me olvidé mencionarles, ya está en la plataforma desde ayer, ¿ya? Revísenlo también. Ya, ¿Listo? chao. Ya. Chicos, cuídense.